acá con Rocío Paz, abogada. La verdad que, por ahí digo siempre, ¿no? De verdad, en las cortes deberíamos tener para el aire, sin que sepamos. Se hablan cosas muy interesantes. Mucho más interesantes que al Muy aire. interesante que lo que hablamos de... Le damos la bienvenida a Rocío Paz, abogada especializada en Derecho Canábico. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida. Hola, muchas gracias y muchas gracias por invitarme otra vez a estos estudios, que la verdad que me encanta venir, siempre me siento re cómoda. Bueno, tendría que venir más seguido entonces. Me encanta. Porque hablamos de todo, ¿eh? Porque Totalmente. sí, vamos a hablar de una jornada que se viene, pero Sí. un poco también filosofamos en general, del qué está pasando en el mundo, en la provincia y demás, hacia dónde va la Voy a humanidad. escribir un libro. ¿Vas a escribir un libro? Voy a escribir un libro que se va a llamar Bases y Condiciones para una Sociedad Justa. Me encantó. Bueno, Algún día. Tengo que pero plantar un podemos ir- árbol, escribir un libro. Claro, pero podemos ir adelantando algunas cosas mientras Puede ser. sale el libro. No veo por qué no. Bueno, Bueno, Rocío, mencionábamos al inicio justamente de la presentación que se viene una jornada bastante importante el próximo 4 de julio, bueno, llamada o denominada Cannabis, Derecho y Sociedad. Contanos un poquito de qué se trata y por qué surge la necesidad de poder tener un día de análisis sobre esta temática. Bueno, mira, en realidad la necesidad nace en base a que el Foro de Abogados tiene instalado el primer instituto interdisciplinario de Derecho Canábico a nivel nacional. Es la primera vez que un colegio de abogados a nivel nacional tiene un área específica para el estudio de esto. Y a la vez, yo formo parte de la Red Federal de Abogacía Canábica, soy miembro de la comisión directiva, que es la primera asociación civil de abogados y abogadas especialistas en esta temática a nivel nacional. Entonces hubo como una conjunción entre la voluntad de instalar un poco esta temática en conjunto con los colegas de la Red Federal. Esta Red Federal es muy interesante porque en realidad está compuesta no solamente por operadores jurídicos como colegas, sí, sino también por miembros del Poder Judicial de la Nación, miembros del Ejecutivo, de los ejecutivos de algunas provincias que ya están interviniendo en las redacciones de leyes, como es el caso de Mendoza, con la doctora Coraglia, que es una de las abogadas que nos va a visitar ahora el 4 de julio. Y en base un poquito a esto que vos me comentabas, en realidad la necesidad es porque hoy en día, después de la reclasificación del cannabis por parte de la OMS, que dejó de ser una sustancia peligrosa a pasar a ser una sustancia que necesita medicinal, exactamente, es necesario empezar a charlar y debatir sobre el cambio de perspectiva de cómo vemos el cannabis. ¿y cuáles son los ejes de esa charla? ¿Qué es lo que se está tratando de regular de alguna manera o de establecer, de dejar claro para que se eviten esos grises y esas dudas? Mira, principalmente la charla va a estar dividida en 4 paneles. El primer panel va a ser Derecho al Acceso a la Salud y el rol de las ONGs, donde vamos a contar con la presencia de la doctora Segovia, que es médica, especialista en medicina canábica, la veterinaria Laura Godoy, que es la vicepresidenta del Colegio de Veterinarios de San Juan. Ella también usa cannabis con sus pacientes. Y la licenciada Paula Saavedra, que es psicopedagoga, quien es presidenta de la Fundación Soy Niño, una fundación en Chubut que viene tratando con equinoterapia y con terapias de fitocannabinoides con niños con autismo. Y a la vez la doctora Bosco, que es una abogada reconocida, y la doctora Parrellada, que son abogadas a nivel nacional, que le van a dar el marco jurídico a lo que son las ONGs y el rol, cómo se arman las ONGs y cuál es el rol que tienen este derecho al acceso a la salud de los pacientes. Perfecto. Recién fuera de aire yo te consultaba sobre las últimas modificaciones del ReproCan, emitidas por el gobierno nacional. Y vos me mencionaste que esto afecta un poco más a las ONG. ¿De qué manera, cómo impacta, y cómo se está trabajando al respecto? Bueno, esas son una de las temáticas que vamos a tratar ahora en la jornada, que va a ser el primer panel. Pero básicamente la nueva resolución, que es la última resolución que sacó el Ministerio de Salud de la Nación, si bien no afecta a los derechos de los autocultivadores, pero sí establece algunos requisitos para las ONG y las organizaciones sociales que dispensan cannabis. Por ejemplo, hoy en día se solicita el rol del director médico, que es como una persona específica. Exacto, no cualquier médico puede... No, o sea, tiene que estar recetar. especializado en cannabis, Exacto. en cannabis medicinal y tener algún tipo de especialización o diplomatura en esta temática. Pero sí se requiere que esta persona pueda elevar al Ministerio de Salud de la Nación informes trimestrales de cómo se vienen haciendo las investigaciones médicas y científicas. Porque no nos olvidemos que el cannabis medicinal deviene de una ley que es de investigación médica y científica. Eso es uno de los nuevos requisitos. Otro de los requisitos es establecer quién va a ser el director técnico de cultivo, que esto
me parece una figura muy interesante porque es también darle algún rol a los cultivadores que vienen cultivando en la clandestinidad. Entonces, de alguna manera vos blanqueás este trabajo con respecto a las ONG. De todas maneras, suponemos, hay cultivadores en la clandestinidad porque no tienen la autorización del ReproCam para autocultivo. Sí, y además también ten en cuenta que esta es una actividad que viene muy estigmatizada. Sí, Entonces, por muchas supuesto, veces hay eso personas va a ser que lo otro tienen tema. porque lo solicitan y hay otras personas que prefieren a lo mejor seguir haciéndole aceites de cannabis medicinal para su abuela o para su familia en la clandestinidad por miedo a... ¿me entendés? A que no lo autoricen, A que no lo finalmente, y autoricen terminen o que la detenidos. policía, Sí. claro, exactamente. ¿Entendés? Entonces, por eso es que es muy importante hablar de este cambio de perspectiva, porque hoy en día hablar de cannabis medicinal es hablar de familia, es hablar de las madres, es hablar de los niños. Aparte, la mejor manera de regularlo, en parte también es hablar sobre el tema y o sea, exponerlo, trabajarlo, si no, ¿cómo sabes? Digo, teniendo tanta gente trabajando desde la clandestinidad, ¿cómo, digo? Además, vos sabías que hoy en día en la provincia de San Juan contamos con cerca de 5.500 inscriptos en el ReproCam. 5.500 en San Juan. 5.500 personas inscritas en ReproCam, de los cuales 3.200 están en proceso de evaluación o a la espera de que el ReproCam... Es un montón. Entonces, ustedes tengan en cuenta que tenemos este número hoy en día visible, imagínense los que no son visibles. Claro. Yo lo que veo acá es la posibilidad de que una planta que te puede solucionar un montón de enfermedades y un negocio. Y un negocio, y no solamente Que lo eso, quieren unos pocos. que lo quieren unos pocos, y que también no nos olvidemos que también un poco lo que me preguntabas vos recién, otro de los paneles que va a contar la jornada académica de Derechos, Cannabis y Sociedad es sobre el cáñamo industrial y la industria semillera. O sea, ahí tenemos otra Otros patita dos nichos para explotar. de la planta de cannabis. Sí. Donde San Juan hoy en día tiene que ser debería abrir su matriz productiva a la producción semillera. Nos lo dijo acá Gonzalo Campos, que está en el... ¿cómo es? Cannabis medicinal, en Canme. Sí, dijo que estaban trabajando en el cáñamo, que es otro variedad. Claro, es como si fuese un primito hermano, digamos. Yo siempre digo, o sea, es la Pero misma planta, claro, pero es otra gran para textil, que es industria textil, se usa. se puede hacer industria textil. La verdad que la provincia de San Juan no tiene las condiciones climáticas óptimas para poder explotar la industria textil específicamente, porque requiere de mucha agua, la industria cañamera, pero la industria de la semilla es algo que San Juan históricamente lo ha hecho por la amplitud térmica que tenemos. Bien. Ajá, está bien. Así que en ese sentido son una de las charlitas que vamos a tener ahí en la jornada. Y después, digo, ¿cómo ustedes analizan más allá del autocultivo y todo lo que ya se conoce respecto de cannabis? Porque si bien es algo que para muchas personas sigue siendo una temática nueva, bueno, hay un cierto porcentaje de la población que ya viene inmersa y estudiando esto desde hace varios años. Y después esto, digo, con la pata o la parte estatal provincial, digo, ¿no? Y la creación de CANME y demás. ¿Cuál es el vínculo? ¿Cómo está avanzando eso? ¿Está en stand-by? ¿Se sigue? ¿No? ¿Qué pasó con eso? Entre los que venimos, digamos... Trabajando, claro, y la relación con el Estado provincial. Mira, la verdad en ese que sentido. para nosotros es muy importante que el Estado provincial afecte parte de su presupuesto a esta temática, ¿no? O sea, para nosotros es algo muy importante. Hemos estado en reuniones con el doctor Campos, de hecho, bueno, les llevé yo la invitación de manera personal. Sí. Con Gonzalo tenemos una relación bonita porque él ha sido mi dermatólogo. Bueno, todos conocemos que es dermatólogo de toda la familia. Claro, y también con él compartí en un momento, cuando él era concejal en el Consejo Deliberante de acá de la capital, yo era secretaria de bloque en ese momento. Y la verdad que con Gonzalo hemos tenido buenas tratativas, con el ingeniero Franco Peroli también hemos podido charlar bastante. Y ahora, bueno, estamos como nosotros, en lo que vendría a ser la comunidad canábica, estamos organizando una asociación civil a los fines de poder acompañar al gobierno provincial en la redacción de políticas públicas, y un poquito el final de esta jornada es poder crear una mesa intersectorial para que podamos estar todos los actores y poder ver de qué manera el cannabis empieza a generarse más como una política pública dentro de la provincia, a poder hacerlo en conjunto, ¿no? Entre toda la sociedad. Así que con ellos estamos teniendo buena relación. Y es muy importante para nosotros, como te decía recién, que el gobierno provincial afecte parte de su presupuesto a esta temática, ¿no? Ahora, el tema de la criminalización de usuarios, ¿no? Uno vive viendo ahí las noticias de que, bueno, detectaron a un pibe que tenía o llevaba una planta de cannabis, o hacen un enorme operativo en una vivienda del barrio no sé cuánto porque había 3 plantitas de cannabis.
esto también se va a tratar, digamos, quién sabe si las plantitas eran para uso recreativo o eran de alguna manera para paliar alguna dolencia de la abuela, qué sé yo, no sé. Eso es un poquito, ese es otro de los paneles, este vendría a ser el tercer panel, que es criminalización y la reforma del Código Penal, que eso también es un datito que vamos a traer de color para los colegas y las colegas que se dedican al derecho penal, porque hoy en día se está trabajando la reforma del Código Penal a nivel nacional, está como muy off the record, digamos, o sea, muy cerrado. Y en ese panel es muy interesante porque vamos a contar con la presencia de miembros del Poder Judicial de la Nación, de la provincia de Misiones, que es el doctor Chigal. Él va a darnos un panorama acerca de esta reforma. Y es muy interesante lo que vos acabas de plantear porque es parte de lo que nosotros tratamos de desconstruir, ¿no? La criminalización por parte de las personas que cultivan. Porque una cosa es, yo siempre digo lo mismo, una cosa es el cultivador, la cultivadora, lo que lo hace en su casa, la que lo tiene a los fines medicinales, terapéuticos, y otra cosa totalmente distinta es lo que genera el narcotráfico, ¿no? Claro, claro. Sin embargo, a veces se confunden las cosas y aparece una mujer porque le encontraron dos plantas como parece narco. No sé, la narco. Y el gasto que genera, para el Estado, eso es impresionante. O sea, la otra vez, por ejemplo, me llamaron los chicos, ¿ubican a los chicos que hacen freestyle en las plazas? Sí. Bueno, los habían llamado, habían estado ellos consumiendo cannabis, y no sé cómo, cayó la policía y eran 4 patrulleros para llevarse a los chicos que estaban haciendo freestyle. Entonces vos decís, bueno, estos recursos estatales, nada, es un montón. ¿Y dónde falla ahí? ¿Dónde se falla ahí en la cadena de capacitación o concientización? Digo, viene de la rama de la justicia, de la rama del gobierno provincial, la seguridad. Digo, ¿dónde se corta ahí la cadena de lineamiento de saber cuándo sí y cuándo no? Yo creo que es muy importante la capacitación en perspectiva de cannabis. Y eso también es un poco la finalidad de estas jornadas, ¿no? Por eso también le hemos llevado invitaciones al secretario de Seguridad, a los miembros de la Corte por parte del Foro de Abogados, para que podamos empezar a entender esto desde otra manera. Porque el peor enemigo en realidad del cannabis no son las fuerzas de seguridad. No son los gobiernos, sino es la ignorancia específicamente. Entonces, si nosotros no nos empezamos a abrir en este debate, o como por ejemplo pasa con ustedes, con los medios de comunicación, que siempre me han abierto las puertas para poder hablar de esta temática, si nosotros no lo empezamos a poner en agenda, la cuestión es peor, porque el prohibicionismo no hace más que generar el narcotráfico, el negocio, claro. ¿Qué es lo que pasó en Uruguay? Uruguay ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo. Uruguay bajó el consumo, bajaron los usuarios y bajó el narcotráfico. Entonces, del momento en que estaba autorizado a comprar cannabis en la farmacia. En la farmacia, exactamente, regulado, y donde también el Estado tiene que sacar su tajada, ¿no? O sea, el Estado también tiene que cobrar impuestos. Sí, ya va a ir todo el narcotráfico. Claro. Sí, debería quedar para todos. Totalmente. Además, una industria que se prevé que puede llegar a generar 10.000 puestos de trabajo. Entonces... Sí, ahora lo que nos comentaban es que lo que es cannabis medicinal, la empresa del Estado, aquí estaba un poco en stand-by, ha tenido varios problemas, se han perdido cosechas. Una pena porque había un proyecto, si no me equivoco, de la gestión anterior, digo, una vez que se comenzara a producir en cantidad, de hecho, había una normativa para poder suministrar a aquellas personas que lo necesitaran medicinalmente, en los casos de más riesgo o impacto, que lo puedan obtener gratuitamente. Claro. Bueno, los hospitales creo que está ya con esa marca, Carmen. Creo que tienen un listado de pacientes de los que le proveen cannabis, aceite específicamente. Y nos dijo Campos que este año, antes de fin de año, ya va a estar disponible en farmacias. Sí. Esa era la idea, esa es la idea que tiene Carmen. De todos modos, yo creo que el tema del cannabis también es algo que nosotros podemos hacerlo de manera... con concientización, con un uso responsable, con educación, también es algo que se puede llegar a hacer. El tema de portación para consumo personal, de lo que se habló alguna vez, hace unos años, ¿eso está vigente? Sí, está vigente. La ley 27350, que es la que a nosotros nos da el pie, digamos, para lo que vendría a ser el famoso ReproCan, está vigente. Nunca se derogó esa ley. O sea, ni la ley, ni las resoluciones, ni los decretos, siempre estuvo vigente. De hecho, yo, por ejemplo, tengo mi cannabis medicinal, o sea, tengo mi carnet, yo lo uso por bruxismo, porque tengo bruxismo, y la verdad que siempre estuvo vigente, nunca se derogó eso.
Lo que sí, bueno, como les decía recién, hay mucha falta de conocimiento y por ahí el exceso de información, que es un poquito lo que hablamos antes de empezar el programa, el exceso de información hace que la información se empiece a... Sí, que genere confusión. Exactamente. Claro, que se genere claro. confusión. Entonces, ya, ¿esto está abierto para participar todavía? ¿Hay gente que se puede inscribir? O? Hay personas que se pueden inscribir, es apto para todo público, por ahí me han preguntado si es para abogados o abogadas claro. simplemente, pero no, la verdad que como es un instituto interdisciplinario de derecho Bien, canábico, está abierto a todo público. Está abierto a todo público. ¿Cómo hacen para inscribirse, Rocío? En el Foro de Abogados de San Juan tenemos, en la página oficial está el link de inscripción, si no me pueden seguir por redes sociales, que yo todo el tiempo lo estoy compartiendo. Se pueden inscribir a través de un link, el costo son 6.000 pesos, que en realidad son para el otorgamiento de un certificado por parte del foro. Y son actividades que van a durar desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, con estos 2 paneles que les decía, y después de las 17 horas hasta las 21, con el panel de reforma y criminalización y la reforma del Código Penal, y el cierre de las experiencias por parte de Misiones y Mendoza, que ya están regulando en la materia. De hecho, Mendoza ya está con el decreto reglamentario, que lo está trabajando la doctora Coraglia, que es quien viene ahora a contarnos su experiencia. Y esa es la idea, poder cerrarlo con este conversatorio final y la propuesta, como les decía recién, de la creación de una mesa intersectorial. Bien. Okay. Bueno, entonces ya saben, lo recordamos igual, este viernes 4 de julio para que puedan asistir nada más nada menos que a estas jornadas de derecho canábico, lo vamos a decir. Cannabis, derecho y sociedad. Cannabis, derecho y sociedad. Así es. Muchísimas gracias, Rocío, por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme.